Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy vamos a comenzar una serie que he titulado La Escatología de Jesús y vamos a estar estudiando por completo Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Para los que tal vez no saben qué es la escatología es una rama de la teología que se encarga del estudio de las profecías bíblicas. Eso es la escatología. Y cuando digo de Jesús, es porque vamos a estar, no vamos a estar estudiando lo que profetizó Jeremías, ni Daniel, ni Pablo, ni ninguno otro de los apóstoles. Vamos a centrarnos específicamente en lo que Jesucristo enseñó acerca del fin en Mateo capítulo número 24 y 25. Hay algo muy importante antes de estudiar la escatología de Jesús. Hay unos aspectos a considerar muy, pero muy importantes. Antes de ponernos a tratar de interpretar, de darle una explicación a lo que la Biblia nos está enseñando en estos dos capítulos de Mateo, que son impresionantes, nosotros tenemos que tener en consideración 5 cosas que si nosotros olvidamos, no vamos a poder interpretar bien lo que Mateo nos está queriendo decir. Podríamos torcer la enseñanza de Jesús y caer en una herejía o en una enseñanza que esté mal aplicada para nuestros tiempos. Entonces, ¿cuáles son esos 5 aspectos? En primer lugar, el aspecto temporal. Algo que nosotros tenemos que entender es que cuando Cristo Jesús está dando esta enseñanza, nos encontramos en los tiempos del antiguo pacto. Y tal vez usted se preguntará y usted dirá, ¿cómo que en el antiguo pacto? Si se trata de una enseñanza de Jesús en Mateo y Mateo es del Nuevo Testamento. Bueno, no es lo mismo Antiguo Testamento y Antiguo Pacto. No es lo mismo Nuevo Testamento y Nuevo Pacto. No son lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del canon que conforma los libros sagrados antes de la aparición de Cristo Jesús. Los 39 libros que encontramos en nuestras Biblias antes de que Jesús aparezca en la tierra. Comúnmente en las Biblias tradicionales empieza en Génesis y termina con Malaquías. Ese es el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Pacto es otra cosa. El Antiguo Pacto es el pacto que Dios hizo con Moisés en el desierto del Sinaí. Y ese pacto estaba vigente hasta todo el ministerio público de Jesús. Jesucristo ministró, enseñó y vivió en tiempos del antiguo pacto. Y cuando él dio esta enseñanza, no había comenzado aún el nuevo pacto que había sido profetizado en Jeremías capítulo 31, del 33 al 34, en Jeremías capítulo 36, del 26 al 27, aún no había comenzado ese nuevo pacto. ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? Bueno, queridos hermanos, el nuevo pacto inicia en Hechos capítulo número 2, cuando 50 días después de la resurrección de Cristo, en el día de Pentecostés, los primeros discípulos reciben la promesa del Espíritu Santo y ahí podemos decir con toda seguridad, sin temor a equivocarnos, que inicia una nueva era, inicia el nuevo pacto. Ahora, algo muy, pero muy importante. Estas enseñanzas que Jesucristo va a compartir de Mateo, que están registradas en Mateo capítulo 24 y 25, todas estas profecías en las cuales Jesús está anunciando el fin y está hablando acerca del fin, tenemos que entender, queridos hermanos, que esto ocurrió 2 días antes de que Jesucristo muriera en la cruz. Eso es muy, pero muy importante. 2 días antes de que Jesucristo muriera en la cruz, es que Él va a compartir estas enseñanzas. ¿Cómo lo sabemos? Vamos todos, por favor, a Mateo capítulo 26, versículo 1. Mateo capítulo 26, versículo 1. Es muy, muy importante saber en qué momento circunstancial Cristo, en qué momento temporal, o sea, el momento en el que Cristo está compartiendo estas profecías. Bien, dice la Biblia así en Mateo capítulo 26, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos:
¿Cuáles son todas estas palabras? Bueno, toda la enseñanza que él estaba dando en Mateo capítulo 24 y 25. ¿Se entiende? Es decir, estas profecías donde Jesús anuncia el fin tuvieron lugar 2 días antes de que él muera en la cruz, porque después dice el 26:2, sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. ¿Se dan cuenta? Él terminó todas estas enseñanzas que compartió, que registra Mateo 24 y 25, y él dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Entonces ya entendemos en qué momento Jesús compartió estas enseñanzas. Esto lo enseñó a vísperas de ir a la cruz del Calvario en la mañana, en la tarde de Pascua. Muy bien. Entonces, eso es el primer punto importante que tenemos que saber, el aspecto temporal en el que Jesús dio estas enseñanzas. Ustedes van a ver por qué va a ser importante, va a ser vital no olvidar esto para poder interpretarlas bien. En segundo lugar, cuando Cristo está hablando en estas enseñanzas de Mateo 24 y 25, no tenemos que olvidar que Él no está hablándole Él no le está hablando a los gentiles, ni tampoco le está hablando a la iglesia, porque aún no existía iglesia, ¿ok? Todavía no existían, no había empezado el nuevo pacto como para hablar de un grupo de judíos que se convierten al Mesías, lo cual llamaremos iglesia, porque no es que la iglesia y Israel sean dos cosas distintas. Lo que pasa es que no todo Israel es iglesia todavía. ¿Se entendió la diferencia? No todo Israel es iglesia todavía. Entonces, cuando Cristo dio estas enseñanzas, Él estaba hablando a los judíos, no a los gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, de eso tenemos varias evidencias. Vean, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 16. Entonces, los que estén, ¿dónde? En Judea, ¿se dan cuenta? Está hablando a los judíos jerosolimitanos. No baje a tomar lo de su casa. ¿Y qué dice el versículo 20? Dice el versículo 20, orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Se dan cuenta que les está hablando a los judíos? Les está diciendo que oren para que no sea sábado, porque está hablándole a Israel, no a los gentiles. Y asimismo, cuando nosotros leemos estas profecías en Lucas, porque algo que tenemos que entender es que esta misma profecía de Mateo 24 también aparecerá en Lucas. Es importante que se nos enseña que los discípulos serán echados en las sinagogas. Obviamente se está refiriendo a Israel, porque sería el único lugar donde la jurisdicción permitiría que un judío vaya a ser azotado, encarcelado, enjuiciado. Esto no podría ocurrir a lo largo y ancho del Imperio Romano, más que en Judea, la provincia de Judea. Porque dice así la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán a mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, ¿se dan cuenta? No debemos olvidar que Cristo le está hablando al pueblo judío. Las evidencias son que les habla de que pidan que su huida no sea en Shabbat. Les está hablando de que los que estén en Judea no se regresen a sus casas, sino que huyan de inmediato. Y también les está hablando que en un tiempo de persecución, ellos serán echados en las sinagogas, enjuiciados en las sinagogas. Vuelvo a repetir, este tipo de juicio solo podría ocurrir dentro de la jurisdicción de la provincia de Judea. En tercer lugar, nosotros tenemos que recordar que para el tiempo de Jesús, la provincia de Judea tiene un estatus de ciudad templo. ¿Qué significa eso? Los romanos dividían el imperio romano, las ciudades, las dividían en muchos estados. Habían ciudades de derecho latino, habían ciudades libres, habían colonias, lo que se llamaban colonias romanas, habían ciudades de todo tipo con diferentes tipos de ventajas y libertades o restricciones.
Jerusalén es una ciudad muy particular porque es considerada por los romanos una ciudad templo. ¿Eso qué significa? Es una ciudad que se considera un centro religioso de peregrinación. La única ciudad en el Imperio Romano en el siglo I que compartía este mismo estatus junto con Jerusalén era Éfeso, debido al templo de Diana de los Efesios, Artemisa. Entonces, es muy importante esto entenderlo porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo viajaba a Damasco con cartas del sumo sacerdote con autoridad para poder enjuiciar a todos los que estuvieran, todos los judíos que estuvieran reconociendo a Jesús como Mesías. Dice la Biblia que Pablo iba con autoridad para poder deportarlos a Jerusalén. La pregunta es, ¿cómo es esto posible? Bueno, es que precisamente la jurisdicción de Jerusalén como ciudad templo de parte del Imperio Romano le daba al sacerdote este poder, un poder a lo largo y ancho de todas las sinagogas del Imperio Romano para poder tener autoridad de ese tipo en las sinagogas siempre y cuando estuviera relacionado con temas religiosos. ¿Ok? Entonces, esto va a ser importante porque vamos a ver que Mateo 24 nos va a estar hablando de una profecía muy importante que es la destrucción del templo. Nuevo. Ahora, otra cosa importante. Nunca podemos pretender estudiar Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 si nosotros no estudiamos de lleno Lucas capítulo 17 del 20 al 37, Lucas capítulo 21 del 5 al 36 y todo Marcos capítulo 13. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se narra en Marcos capítulo 20, Mateo 24 y 27 lo encontramos también en esas porciones de los evangelios sinópticos. Es decir, lo mismo, muchas de las cosas que Jesús habló en Mateo 24 y 25 también lo registra Lucas en esas porciones y Marcos en todo ese capítulo entero. Entonces, es importante ir y también tomar de la mano esos capítulos para ver si hay algún detalle que Mateo está omitiendo que Lucas y Marcos sí están registrando. Y de hecho es así, vamos a llevarnos grandes sorpresas cuando vamos a Lucas, que hay algunos detalles que Mateo no mencionó, y cuando vamos a Marcos, hay algunos detalles propios de Marcos que no se mencionan en los otros dos, y eso va a darnos el cuadro completo para poder entender qué fue lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 24 y 25, esos 2 días antes de que él muriera en la cruz. Y finalmente, no podemos olvidar que, porque Mateo 24 va a hablar de un evento muy importante, un momento crucial que va a ser la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Eso está en Daniel capítulo número 9, versículo 27. Sin embargo, tenemos que entender que para el tiempo de Jesús, ya los judíos contemporáneos de él tenían una idea clara de lo que era la abominación desoladora. O sea, ya se creía en ese tiempo que la abominación desoladora había ocurrido unos 2 siglos antes con la apostasía de Antíoco Epífanes IV, que fue un rey asirio, y la revuelta de los macabeos. Vean ustedes qué importante es esto. O sea, nosotros no podemos ir y estudiar Mateo capítulo 24 sin primero entender qué es la abominación desoladora. ¿Qué es lo que se entiende como abominación desoladora en el tiempo de Jesús? Vean lo que dice Primera de Macabeos capítulo 1 versículo 54. El día 15 del mes de Quisleo del año 145, permítanme decirles la fecha específica porque es muy importante que ustedes lo apunten. ¿A qué se refiere Macabeos? Quiero hacer una aclaración, no estoy pretendiendo que Macabeos sea un libro inspirado por Dios, solamente que cualquiera que haya leído el libro de Macabeos sabe que es un libro histórico bastante confiable y estamos tomándolo como un registro histórico, como cuando usamos a Flavio Josefo o a Tácito o a cualquier otro historiador. El año
cuando Macabeos dice, el día 15 del mes de Quisleo del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. Primera de Macabeos 1:54. Esto se refiere específicamente al año 167 antes de Cristo. Por favor, tomen nota de esta fecha. ¿Cuándo ocurrió la abominación de la desolación según Primera de Macabeos? En el año 167 antes de Cristo, 2 siglos antes de Jesús. Y Segunda de Macabeos, capítulo 6, versículos 2 y 4, todavía son más claros a qué se refiere con eso de que el rey hizo la abominación de la desolación. ¿A qué se refiere con eso? Dice así, Segunda de Macabeos, capítulo 6, del 2 al 4. No, versículos 2 y 4. Y además, para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico y el de Gerizim al Zeus hospitalario. Entonces, ¿qué fue la abominación desoladora en el tiempo de Antíoco Epífanes IV? Pues nada más y nada menos que el rey mandó a poner una estatua del Zeus olímpico en el templo de Jerusalén. Eso es la abominación desoladora. Dice el texto, el templo estaba lleno de desórdenes y orgías por parte de los paganos que holgaban con meretrices y que en los atrios sagrados andaban con mujeres y hasta introducían allí cosas prohibidas. El altar estaba repleto de víctimas ilícitas prohibidas por las leyes. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora para un judío del tiempo de Jesús? Cuando un judío hablaba de la abominación desoladora, se remontaba hace 167 años, cuando Antíoco Epífanes había puesto una imagen del Zeus olímpico en el altar, cuando los gentiles se habían introducido, en el templo, ofreciendo sacrificios impuros, ofreciendo sacrificios contrarios a la ley mosaica, y cuando los mismos gentiles estaban contaminando el templo con orgías, fornicando en el mismo templo de Dios. Entonces, esto es la abominación desoladora y va a ser importantísimo tenerlo presente porque Jesucristo, Mateo capítulo 24, lo vamos a ver, nos habla de la abominación desoladora. Muy bien, quiero que nos vayamos todos, por favor, un momento a Mateo capítulo número 24. Todos conmigo, por favor, a Mateo capítulo número 24. Vamos a leer los primeros 2 versos. Mateo capítulo 24 del 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo, ojo, ¿dónde está Jesús? 2 días antes de su muerte, en el templo. Y se iba sus discípulos y se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Vean ustedes que el templo es algo maravilloso. Versículo 2, mas él respondiendo les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra para que no sea derribada. Necesitamos entender el contexto. El templo se había convertido en una maravilla del Imperio Romano, o sea, era algo espectacular. Por eso, vuelvo a repetir, los romanos le habían dado a Jerusalén el estatus de ciudad-templo, un centro de peregrinación religiosa reconocido por el mismo Imperio Romano. Y este templo es algo espectacular en cuanto a la infraestructura. Aquí la Biblia lo dice, ¿verdad? Los discípulos invitaron a Jesús a que contemplara las edificaciones, y esto fue posible porque, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, se duró 40 años reedificando el templo, ampliando el templo, modernizando el templo. Y el responsable de esa obra fue nada más y nada menos que el rey Herodes el Grande. Él fue el responsable. Ahora, estos mismos versículos los encontramos también en Marcos capítulo 13. Vamos allá, por favor, a Marcos capítulo 13, porque Marcos capítulo 13 nos va a decir exactamente lo mismo. Leo los primeros 2 versos también. Y saliendo él del templo le dice uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. Y Jesús les dijo, ¿ves estas grandes edificaciones? De ningún modo será dejada aquí
piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y qué dice Lucas capítulo número 21? Nos va a decir exactamente lo mismo y nos va a poder ampliar la idea. Dice Lucas capítulo número 21 lo siguiente: y levantando la mirada, aquí es Lucas capítulo 21 del 5 al 6. Y mientras algunos hablaban acerca del templo, porque estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: de estas cosas que contempláis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, los evangelios sinópticos nos están dando un registro histórico de algo muy importante. ¿Qué es lo que los evangelios sinópticos nos están enseñando? Bueno, tanto Lucas como Marcos y Mateo concuerdan en que los discípulos y Jesús estaban 2 días antes de la crucifixión de él, alrededor del templo, y hubo una conversación de Jesús con sus discípulos con respecto al templo. Ellos estaban sorprendidos de ver las edificaciones y las maravillas del templo de Jerusalén, y Jesús profetizó que el templo iba a ser destruido. Noten ustedes que en los 3 evangelios se concuerda de que Jesús afirmó que el templo iba a ser destruido. Ahora, volvámonos a Mateo capítulo 24. Esta declaración de Jesús conmocionó por completo a sus discípulos. Los dejó sin aliento, los dejó anonadados, los dejó estupefactos, aterrorizados de que el Señor haya dicho esto. Porque tenemos que entender que el templo, prácticamente todo el sistema religioso del judaísmo giraba alrededor del templo. Los sacrificios giraban alrededor del templo. El sistema levítico dependía del templo. Y las 3 grandes fiestas de la peregrinación dependían también del templo. Entonces, el hecho de que Jesús anunciara la destrucción del templo no era un simple anuncio de la destrucción de una obra de infraestructura. Era el anuncio de la fisura del sistema religioso judío. Por eso es que los apóstoles se quedaron impactados, completamente espantados de lo que Jesús acaba de decir. Se han llenado de terror al escuchar a Jesús diciendo esto. Entonces, después a él le van a preguntar cuándo va a ocurrir esto. Vean lo que dice el versículo 3, Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo será esto. Y la pregunta es: ¿qué es esto? Dinos cuándo será esto. ¿Qué es esto? La destrucción del templo que él acaba de anunciar. ¿Se dan cuenta? La destrucción del templo que él acaba de anunciar. También le preguntan: ¿y cuál la señal de tu venida? Y también le preguntan: y de la consumación del siglo. Ahora, vayamos rápidamente a Marcos otra vez para ver qué nos tiene que decir Marcos con respecto a estas preguntas. ¿Será que Marcos también registra que los discípulos espantados le preguntan a Jesús cuándo ocurrirá esto? Por supuesto, Marcos capítulo 13, versículo 3 dice: y sentándose en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos cuándo será esto. Ahí subraya: ¿qué es esto? La destrucción del templo que él acaba de anunciar previamente. ¿Y cuál será la señal de todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto ha de cumplirse? Entonces, no sé si ustedes están notando algo. En Mateo se preguntó: ¿cuándo será esto? ¿Qué es esto? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y ahora en Mateo también se registró la pregunta: ¿qué señal habrá del fin del mundo? Entiéndase como la humanidad, no el planeta Tierra. Pero Marcos registra una pregunta que no estaba en Mateo, y es: ¿qué señal habrá de todo esto cuando esté por cumplirse? Ahora, vayamos otra vez a Lucas, porque Lucas
va a registrar también esas preguntas. Lucas capítulo 21. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que tener presentes estos tres capítulos de forma yuxtapuesta para poder entenderlos bien? Lucas capítulo 21, versículo 7 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo pues serán estas cosas y cuál es la señal cuando estén a punto de suceder estas cosas? Entonces, Marcos y Lucas registran una pregunta que no tiene, no está registrada en Mateo. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué señales habrán previas a la destrucción del templo? Entonces, ya armando el cuadro completo, tomando Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, llegamos a la conclusión de que a Jesús le están haciendo 4 preguntas para ese momento. Primera pregunta, ¿cuándo será destruido el templo? Esto es muy importante porque escúchenme bien, Jesucristo va a dar Jesucristo va a contestar esto de forma literal. Él va a contestar cuándo será destruido el templo. Esto lo vamos a ver a lo largo de esta semana. A él le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? Y él contestará, ¿cuándo? Esto es algo muy importante y que mucha gente ignora de Mateo 24 y Mateo 25. Hay mucha gente que nada más agarra Mateo 24 y empieza a hablar de terremotos y que los huracanes y que vean el mundo, Rusia, China y Estados Unidos, y todo lo descontextualiza, y que pestes y que va el COVID y que las hambres y que va lo que está pasando en África y lo que está pasando en Haití, y le sacan por completo de contexto lo que Jesús estaba hablando. Tenemos que entender que aquí se nos están haciendo 4 preguntas puntuales. ¿Cuándo será destruido el templo? Segunda pregunta, ¿qué antecede a la destrucción del templo? Es decir, ¿qué señales anunciarán que se acerca la destrucción del templo? Tercera pregunta que le hicieron a Jesús, ¿qué señal hay de tu venida? Muy importante, no le preguntaron cuándo sería su venida. Le preguntaron qué señal habría de su venida, no cuándo. ¿Se entiende? Esto sobre todo lo digo para esos majaderos que quieren fechar cuándo tiene que venir Jesucristo. Que primero que en el 2018, ¿verdad? Haciendo una exégesis fatal de Mateo 24 y agarrándolo con el Salmo 100, el Salmo 90, más bien, Salmo 90 o Salmo 90 creo, que habla de que una generación son 70 años, entonces agarraron que Israel regresó en el 1948, más 70 años es 2018. Pero resulta que también el Salmo 90 dice que también los más robustos llegan a los 80, entonces ahora han ampliado la fecha y dicen que Jesucristo tiene que venir antes del 2028. Así lo enseña, por ejemplo, la secta Gozo y Paz, y ahorita creen que estamos en la gran tribulación, por el amor de Dios. Entonces, a Jesucristo no le preguntaron cuándo sería su venida. A él le preguntaron qué señal habría de su venida. Y la otra pregunta que a él le hacen es, ¿qué señal hay del fin del siglo? ¿A qué se refiere la Biblia con el siglo? ¿Qué señal habrá de que esta humanidad dejará de existir tal y como la conocemos? Entonces, muy importante, a manera de resumen, de estas 4 preguntas que van a determinar todo el contexto de Mateo capítulo 24 y Mateo 25, tenemos 2 grandes preguntas, 2 relacionadas con el templo y otras 2 preguntas relacionadas con el fin de los tiempos. ¿Me escucharon? ¿Qué es lo primero que estamos aprendiendo de Mateo capítulo 24? Que no todo Mateo 24 y 25 trata sobre el fin. De hecho, la mitad de Mateo 24 se preocupa por las 2 primeras preguntas. ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Qué señal habrá de la destrucción del templo? Y la otra mitad de Mateo capítulo 24, junto con todo Mateo 25, se preocuparán de las otras 2 preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá de el fin del siglo? ¿Me van entendiendo? Queridos hermanos, escúchenme bien, esto es muy, muy importante. Y esto es hiper importante. Vamos a ver
algo muy impactante. Miren, la mayoría de los cristianos concuerdan en que estamos en el fin de los tiempos. Eso es, realmente a mí me sorprendería conocer un cristiano que piense que no estamos en el fin de los tiempos. Yo creo que todos los cristianos creemos que estamos viviendo el fin de los tiempos o que estamos cerca del fin de los tiempos. Sin embargo, cuando usted pregunta a un cristiano, ¿por qué cree usted que estamos cerca del fin de los tiempos? La mayoría contestará, bueno, es que vea lo que está pasando en el mundo. Es que vea los terremotos, vea los tsunamis, vea las pestes, vea las hambrunas, vea las guerras, vea los rumores de guerras. Estamos en el principio de dolores, es lo que diría generalmente la mayoría de los cristianos. Pero escúchenme bien lo que les voy a decir. Esto es un profundo error doctrinal, porque vamos a aprender en esta lección que el principio de dolores ya pasó. El principio de dolores era un periodo que iba a ocurrir entre la ascensión de Cristo al cielo y la destrucción del segundo templo. ¿Cuándo ascendió Cristo a los cielos? En el año 30 de esta era. ¿Cuándo fue destruido el templo? En el año 70 de esta era. Es decir, esos 40 años que iban a transcurrir entre la ascensión de Cristo y la destrucción del templo era lo que Jesucristo llamó principio de dolores. Nosotros ahorita no estamos en el principio de dolores, ya ocurrió. Y eso es algo que les voy a demostrar viendo estas enseñanzas. ¿Cómo es eso, pastor? A mí siempre me han dicho que estamos en el principio de dolores. Bueno, tal vez porque no han estudiado con profundidad Mateo 24-25, pero recuerden, a Cristo le hicieron dos preguntas: ¿cuándo será destruido el templo y qué señal habrá de la destrucción del templo? Entonces, Cristo se va a preocupar de primera entrada en responder esas dos preguntas: ¿cuándo será destruido el templo? Es muy, pero muy importante que nosotros entendamos qué fue lo que ocurrió en esos 40 años de historia. En esos 40 años de historia, desde que Cristo ascendió hasta esos 40 años que transcurrieron para que el templo fuera destruido. Pastor, ¿dónde puedo yo averiguar qué fue lo que ocurrió con Jerusalén en esos 40 primeros años de historia? Muy, muy fácil. Lee Guerras de los Judíos del historiador Flavio Josefo, que vivió en el siglo I. Flavio Josefo es contemporáneo de los apóstoles. Flavio Josefo vivió en tiempos de los apóstoles y es un historiador, y él en su obra Guerras de los Judíos narra todo lo que ocurrió en Jerusalén en ese periodo histórico. Y cuando nosotros leemos a Flavio Josefo, se nos prende de inmediatamente, se nos ilumina de una forma impresionante y nos damos cuenta que todo lo que Cristo estaba profetizando de los terremotos, de las guerras, de los rumores de guerra, de las pestes y las hambres, no era algo para el fin de los tiempos, eran las señales que estaban indicando que el templo estaba por ser destruido. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos no han leído Guerras de los Judíos. Pastor, ¿dónde puedo conseguir Guerras de los Judíos? Lo puedes comprar por Amazon, puedes ir a una librería cristiana, si es una librería cristiana respetable, por supuesto que van a tener ahí Guerras de los Judíos, y también es muy probable que lo puedas inclusive encontrar en PDF. Aquellos que se integren al grupo de Telegram de Teología Paulina también, yo con mucho gusto les puedo enviar también por PDF Guerras de los Judíos. Bien, entonces, hay algo muy importante que entender, queridos hermanos. Si realmente Cristo hubiese pretendido decir que las señales del fin de los tiempos son las guerras, los rumores de guerras, las hambres, las pestes y las hambrunas, entonces realmente Cristo nos hubiera dejado completamente ciegos para saber cuándo es el fin de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque siempre, siempre, siempre han ocurrido guerras, rumores de guerras, hambrunas y pestes, siempre, y terremotos, siempre. Entonces, no podríamos tener certeza de cuándo es el fin de los tiempos. Pero escúchenme bien esto.
Cuando Jesús habló de estas guerras, rumores de guerra, de estas hambrunas, de estas pestes, de estos terremotos, de esto de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, eso sí ocurrió de una forma atípica en esos 40 años que llamamos principio de dolores. En esos 40 años, desde el año 30 de esta era hasta el año 70, cuando fue destruido el templo, en Jerusalén sí ocurrió de una forma atípica un levantamiento inusual de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes, de terremotos. Todo eso está registrado por Flavio Josefo. Miren, las hambrunas que ocurrieron en ese transcurso de tiempo fueron tan severas que el mismo apóstol Paulo, que el mismo historiador Flavio Josefo dice que las mujeres se comían a sus hijos recién nacidos. Flavio Josefo narra una situación donde una mujer, donde la gente se comía paja, la gente se comía el cuero del hambre. Flavio Josefo también narra, por ejemplo, que Flavio Josefo narra también, por ejemplo, que la gente, cuando veía que alguien no se veía tan desnutrido, lo agarraban de su casa, lo sacaban, registraban su casa para ver dónde era que tenían comida. E inclusive Flavio Josefo narra de un saqueo que hicieron a una mujer, y esta mujer en venganza les dio de comer a su propio hijo. Estos hombres llegaron, se comieron un estofado del hijo de esta mujer, y cuando terminaron de comérselo, ella les dijo: ustedes se acaban de comer a mi hijo recién nacido. Entonces, la hambruna que registra Flavio Josefo, las pestes que registra Flavio Josefo en este periodo es espantoso. De verdad que nos hacen transportarnos a estas palabras de Jesús. Es más, miren, cualquiera que lea ese periodo histórico que registra Flavio Josefo, es imposible que inmediatamente se le venga a la memoria lo que Jesús habló aquí en Mateo capítulo 24. Flavio Josefo narra también una masacre que ocurrió en las orillas de la playa de Galilea, en el mar de Galilea, donde se mataron a 3,000 judíos, y el mar y la playa se llenó completamente de sangre. Los cuerpos no fueron enterrados y se hincharon, y hubo una peste por toda la región. Por supuesto que estas eran las señales a las que Jesús estaba refiriendo. Cuando estas cosas estaban ocurriendo, los discípulos sabían que el templo estaba por ser destruido, porque era lo que Jesús estaba enseñando de qué señales iban a anteceder la destrucción del templo. Ahora, ¿cuáles son esas señales que Jesucristo va a mencionar con respecto a la destrucción del templo? ¿Cuáles son esas señales? Vamos a verlas aquí en la presentación. Cristo va a mencionar 5 señales que van a anunciar la destrucción del templo. Que, por cierto, creo que algo muy importante es recordar cuándo fue destruido el templo. Apúntalo: años 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo. En el periodo del emperador Vespasiano, guiados por su hijo, el general Tito, ahí destruyeron el templo en el año 70. Flavio Josefo narra todo eso en Guerras de los Judíos. Flavio Josefo fue un testigo ocular de la quema y destrucción del templo. Entonces, ¿cuándo ocurrió? En el año 70. Entonces, ¿qué señales iban a ser las que iban a precedir la destrucción del templo? Las guerras. Flavio Josefo narra unas múltiples guerras que ocurrieron en esa región. Jesús dijo: y vas a oír de guerras y rumores de guerras, porque será levantada nación contra nación y reino contra reino. Otra señal del principio de dolores que determinaba la destrucción del templo: las pestes. Y habrá grandes terremotos y hambrunas y pestilencias. Esto lo registra Lucas 21. Tercera señal: los terremotos. Y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. La falsedad profética y los falsos cristos y profetas iban a hacer algo que iban a también determinar que el templo estaba por ser destruido.
vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y también, en quinto lugar, vamos a encontrar que una señal de la destrucción del templo iba a ser el asedio de Jerusalén. Permítanme leerles lo que Jesucristo dice en Lucas capítulo número 21, versículo 20 y 24. Lucas capítulo 21, versículo 20 y 24 dice, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que a su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella salgan de la región, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y todavía estamos viviendo en el tiempo de los gentiles. Porque desde que Jerusalén fue hollada por los romanos en el año 70 hasta la actualidad, Israel no ha vuelto a tener el completo control de Jerusalén. A pesar de que en la guerra de 1948 Israel tomó posesión de la parte occidental de Jerusalén, y en la guerra de los 6 días Israel conquistó la parte oriental de Jerusalén, y hoy en día es una ley decretada en Israel, que Israel es la capital eterna e indivisible de Jerusalén. A pesar de todo eso, tenemos que entender que el templo donde debería estar el tercer templo, el sitio, la colina donde debería estar el tercer templo, y donde hoy está la mezquita de la Roca, no está en manos de Jerusalén, de los judíos, está en manos de los jordanos. Y desde ahí los judíos no han vuelto a tener un control completo de Jerusalén. Así que hoy en día estamos en el tiempo de los gentiles, donde los gentiles todavía tienen el control de Jerusalén y la están hollando, pisoteando, por decirlo así. Y la sexta señal que iba a determinar la destrucción del templo iba a ser la abominación desoladora. Recuérdense que ya habíamos visto en esta lección que en tiempos de los macabeos, en tiempos de Antíoco Epifanes IV, el libro de Macabeos registraba que ya había ocurrido una abominación de la desolación. Se había puesto una estatua del Zeus olímpico, se había convertido el templo en un prostíbulo, se estaban ofreciendo sacrificios de animales inmundos prohibidos por la ley. Cristo mencionó que la abominación desoladora iba a ser una señal de la destrucción del templo. Muy importante, Mateo capítulo 24. Dice así en el versículo 15 y 20. Por cuanto veáis la abominación de la desolación, ya los judíos estaban entendiendo qué era lo que iba a ocurrir. Cristo estaba enseñando que lo que había ocurrido en tiempos de Antíoco Epífanes IV iba a volver a ocurrir en Jerusalén. Y de hecho ocurrió en el año 70 y lo registra el historiador Flavio Josefo, ya lo vamos a ver. Sigo leyendo. Por cuanto veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el de la azotea no baje a tomar lo de su casa. Y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad, por tanto, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Ok, leamos su equivalente de Marcos capítulo 13, versículo del 14 al 18. Porque Marcos también vuelve a registrar el tema de la abominación desoladora. Lucas lo omite. Marcos capítulo 13 del 14 al 18 dice de la siguiente manera. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta en pie donde no debe, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje ni entre a recoger algo de su casa. Y el que va hacia el campo no regrese a tomar su capa.
Hay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Por tanto, orad para que no sea invierno, porque aquellos días serán una tribulación tal cual no ha habido desde el principio de la creación que se hizo hasta ahora ni jamás la habrá. Vean ustedes, queridos hermanos, de que se menciona que una quinta señal de la destrucción del templo sería la abominación desoladora. Y de hecho ocurrió en el periodo que se llama la Guerra Judía o la Gran Revuelta Judía. Entre el año 66 y el año 70, los judíos entraron en una guerra civil donde literalmente dividieron Jerusalén en tres partes. Esto lo sabemos gracias a Josefo. Un grupo tomó posesión de Israel, de la parte más alta de Jerusalén, otros tomaron posesión de la parte media de la ciudad y otros tomaron parte de la parte baja de la ciudad. Y ahí se empeñaron en una guerra civil. Entonces vean qué interesante. Vean lo que dice Flavio Josefo en Guerras de los Judíos, libro 6, párrafo 1, capítulo 1, perdón. Dice así Flavio Josefo, Eleazar. Bueno, déjenme devolverme un momentito. Ahí abajo, vean ustedes aquí abajo que en esta presentación hay tres nombres. Juan de Guiscala, Simón ben Giora y Eleazar ben Anano. Así como Antíoco Epífanes IV fue el artífice de la abominación desoladora en tiempos de Antíoco Epífanes IV, así como Antíoco Epífanes IV fue el artífice de la abominación desoladora, estos tres señores, Juan de Guiscala, Simón ben Giora y Eleazar ben Anano, son los artífices de la segunda abominación que ocurrió antes de la destrucción del templo. Ahora sí, en ese contexto leo. Eleazar, que había empujado a los celotes a retirarse los precintos sagrados, no podía someterse a Juan de Guiscala, un tirano más joven que él, y por ello encabezó una facción con un considerable número de celotes, apoderándose del atrio interior del templo. Estaban también aprovisionados, pero eran menos que los partidarios de Juan y se cerraron en su refugio, desde donde podían rechazar fácilmente los ataques. Aunque tuvo elevadas pérdidas, Juan en su cólera lanzó continuos asaltos contra ellos y el templo quedó contaminado con la matanza. Luego estaba Simón, hijo de Giora, que era ahora dueño de la ciudad alta y de buena parte de la baja. Atacó a Juan con renovados bríos, viendo que Juan estaba también hostigado por Eleazar desde lo alto. Pero Juan tenía la misma ventaja sobre Simón que Eleazar tenía sobre Juan. Desde su altura superior, repelía fácilmente los ataques desde abajo con armas de mano, reservando sus máquinas para lanzar proyectiles contra la fracción por encima de él. Los proyectiles lanzados por las catapultas, por las lanzadoras de piedras y por las tiradoras rápidas volaban por el templo, matando a sacerdotes y adoradores ante el mismo altar. Oigan lo que dice Flavio Josefo. Esta guerra profanó el templo con la sangre humana, porque a pesar de la guerra proseguían los sacrificios, es decir, a pesar de que estaban en una guerra interna, se seguían ofreciendo sacrificios. Y los que habían peregrinado desde todas partes del mundo teñían el altar con su propia sangre. Por el amor de Dios, qué desastre. En el tiempo, entre el año 66 y el año 70, que conocemos el tiempo como el tiempo de la Gran Revuelta Judía, cuando los judíos entraron en esta guerra civil, divididos en tres bandos, el templo siguió abierto. Y los devotos judíos que venían peregrinando de todas las partes del mundo venían a ofrecer sacrificios a Dios y de repente se armaba un motín, se disparaban flechas y lanzas y los adoradores quedaban traspasados por flechas, por lanzas, su propia sangre terminaba salpicando el altar de bronce y esta es la abominación desoladora de la que habló Cristo, que iba a indicar que el templo estaba por ser destruido. Cristo dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora profetizada por Daniel,
los que estén en Judea huyan a los montes, no regresen a nada, oren para que cuando ustedes vean esto, no sea invierno, oren para que no sea Shabbat. ¿Se entiende? Entonces, esto, queridos hermanos, esta es la primera sección de Mateo 24. El principio de dolores. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? El principio de dolores eran las señales que iban a presidir la destrucción del templo que ocurrió en el año 70. Es por esta razón que en Mateo capítulo 24 pongan mucha atención a lo que Cristo dijo. Queridos hermanos santos de Dios, mucha atención a lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 34. Cristo dijo, de cierto os digo, que de ninguna manera pasará esta generación o este linaje hasta que todas estas cosas sucedan. Recuérdense que a Cristo le habían preguntado, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Se acuerdan? Volvamos a la presentación rápidamente. Recordemos que una pregunta que se le hizo a Cristo de forma literal en Mateo capítulo 24 era ¿cuándo será destruido el templo? Y Jesús la contestó contestó esa pregunta en Mateo capítulo 24, versículo 34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, Jesús contestó de que el templo sería destruido y que todas esas señales que iban a presidir el templo, la destrucción del templo, la guerra, los rumores de guerra, los terremotos, los falsos profetas, los falsos cristos, todas esas señales se iban a cumplir y la misma destrucción del templo se iba a cumplir antes de que esa generación pereciera. Y así ocurrió. Cristo profetizó eso en el año 30 y 40 años después, antes de que toda esa generación pereciera, los romanos les destruyeron el templo y los expulsaron de Israel. Aquí hay una pregunta muy interesante que está preguntando que si el anticristo también hará una abominación desoladora. Por supuesto, porque en la Biblia existen tres tipos de hay tres abominaciones desoladoras. De las tres que la Biblia profetiza, ya las dos primeras ocurrieron y falta la tercera por ocurrir. ¿Cuál fue la primera? La primera, la del año 167 antes de Cristo, la de Antíoco Epífanes IV. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 54. Ahí está la primera abominación desoladora. La segunda fue la que ocurrió en tiempos de la destrucción del templo, años 70. La que ocurrió por Juan de Guiscala, por Zacarías ben Anano y este otro personaje que se llamaba Simón ben Giora. Esa ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y falta una tercera abominación desoladora que será la que hará el anticristo. Y también tenemos completa certeza de que la nación de Israel tendrá tercer templo. De eso no cabe la menor duda. Queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado conectados todo este tiempo. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.